Bienvenidos a la segunda parte de la historia de la democracia. Aquí vamos a continuar con la última idea que dejamos en el anterior video, que es el nuevo surgimiento de repúblicas. Este se da aproximadamente en los años 20 y era un poco complicado, ya que las sociedades que se estaban formando eran muy frágiles, debido a que habían salido de órdenes que habían durado años e incluso décadas, como la Santa Alianza, que duró aproximadamente 90 años. Aquí también se debió experimentar un poco, ya que aunque los griegos sí habían dejado aquella idea de democracia y de un gobierno que se daba por consenso, este estaba hecho para pequeños grupos de hombres griegos, no para grandes masas como lo era un país entero. Y aunque sí, la democracia se seguía desarrollando, llegó el crack del 29, el cual fue una gran crisis económica que significó pues la caída de la bolsa de Nueva York. En este momento de la historia y después de la Primera Guerra Mundial, los europeos pensaron que la mejor idea que podían tener era dejar todos sus recursos y dinero en manos de los estadounidenses, ya que ellos no se metían mucho en la guerra. Esto después se dieron cuenta que fue la peor decisión que pudieron haber tomado, ya que con esta caída de la bolsa perdieron mucho dinero y Estados Unidos no tenía el capital suficiente como para darles algo a todos los países que habían confiado en él. Esto también se relaciona con el fin de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, el cual, aunque es propuesto por Estados Unidos como una forma de decir no más guerra, no hay más hombres, no hay más recursos, y es completamente ilógico con la cantidad de destrucción que está generando seguirla, propone un tratado de paz. Este termina en manos francesas y Francia lo termina convirtiendo en una venganza contra Alemania. El tratado culpando así a Alemania de toda la guerra, que era el causante, dejándolos sin ejército, dejándolos sin entrada de recursos y además haciéndole pagar todos los daños y los estragos que causó la Primera Guerra Mundial. Y aunque sí, la Primera Guerra Mundial en realidad fue generada por un conflicto familiar de todos los nietos de la reina Victoria, que simplemente no se pudieron sentar y dialogar a arreglarlo, sino que tuvieron que generar lo que fue la Primera Gran Guerra, fue causada principalmente por los serbios y los austrohúngaros con el asesinato del archiduque. Y aunque toda Europa sabía esto, ninguna podía negarse a Francia. Entonces, Alemania es completamente obligada a firmar el Tratado de Versalles y además, con la crisis del crack del 29, no tenían recursos, toda su gente estaba viviendo en la calle, aguantando hambre, y aquí también se comienza a generar el resentimiento que más tarde va a estallar en la Segunda Guerra Mundial. Además de esto, también nacen los espartaquistas, quienes eran un movimiento socialista que con sus ideales que iban totalmente en contra de la guerra, ya que para ellos no tenía ningún sentido que se asesinaran cientos de hombres que pudieron hacer obras de arte, libros, o incluso pudieron ser grandes pensadores solo por un conflicto familiar que los reyes no supieron resolver entre sí. Así, y aunque las personas no veían muy viable la guerra, ese sentimiento nacionalista los impulsaba a participar en ella, ya que ni siquiera los gobiernos los informaba de la terrible decisión que estaban tomando. Esto ya que ir a la guerra era como una moda, era un orgullo ir a representar su país e ir a defenderlo, aunque esto después se vio como una monstruosidad cuando vieron cómo todos los soldados salieron de las trincheras, y por esto también actualmente Europa tiene un gran sistema de huérfanos, psicólogos y personas discapacitadas, debido al gran impacto y los grandes daños que genera la guerra. Como conclusión de este video, podemos dejar que aunque sí, la democracia ha trascendido en el tiempo, desde que nació hasta el momento actual en la historia de la humanidad, se ha visto muy afectada y muy vulnerable ante momentos históricos como lo fue la crisis del crack del 29 o incluso la Primera Guerra Mundial, debido a
cosas que los hombres y en sí la raza humana generan. Esto también puede incluir que la guerra en ningún momento tuvo sentido ni por venganza ni por orgullo, ya que lo único que dejó fue cientos de muertos, cientos de fallecidos, cientos de familias tristes y vulneradas, cientos de niños huérfanos y una gran venganza que después desató algo peor.